El 24 de marzo de 2008, Juana Herrera, una joven de 18 años de Puebla, México, salió de su casa con un vestido blanco de rayas rosadas para encontrarse con quien creía era Diego, un universitario de 19 años. Habían conversado por internet durante 3 largos años. Pero Diego no existía. Era una trampa mortal diseñada por un depredador de 42 años que había perfeccionado su técnica de cacería humana. Las cámaras de seguridad del Hotel Colonial captaron los momentos finales de Juana, y algo que helará tu sangre. Un mes después, cuando su madre vio las grabaciones, se desplomó al reconocer un pequeño fragmento de tela rayada saliendo de una maleta que un hombre cargaba sigilosamente en la madrugada. Era el vestido de su hija. ¿Qué pasó realmente en esa habitación de hotel? ¿Cómo un asesino logró engañar a una joven inteligente durante años? Y lo más aterrador, ¿cuántas más fueron sus víctimas? Hoy, 16 años después, te revelamos la verdad completa detrás del caso que cambió para siempre la percepción sobre los peligros de Internet. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. En la tranquila ciudad de Puebla, México, el 24 de marzo de 2008 comenzó como cualquier otro día para Carmen Herrera. Su hija Juana, de apenas 18 años, había salido temprano esa mañana mencionando que tenía planes importantes. Carmen recordaba vívidamente a su hija esa mañana, llevaba su vestido favorito, uno blanco con delicadas rayas rosadas que había comprado el año anterior. El vestido tenía un corte simple pero elegante, con un escote discreto que reflejaba la moda casual de finales de los años 90 que aún persistía en los primeros años del nuevo milenio. Juana era una joven vibrante, con cabello rubio natural que llevaba con el estilo ondulado característico de la época. Estudiaba en la universidad local y trabajaba medio tiempo en una librería del centro. Era conocida por su personalidad extrovertida y su facilidad para hacer amigos, tanto en persona como a través de Internet, una herramienta que apenas comenzaba a popularizarse masivamente en México. La madre de Juana no sospechaba nada inusual cuando su hija le dijo que saldría a encontrarse con un amigo. Durante los últimos 3 años, desde 2005, Juana había mencionado ocasionalmente a Diego, un joven universitario de 19 años que había conocido en un foro de Internet dedicado a la música rock. Según le había contado a su madre, Diego vivía en Guadalajara y estudiaba ingeniería. Habían desarrollado una amistad virtual que parecía genuina y profunda. Carmen confiaba en el juicio de su hija. Juana siempre había sido responsable y comunicativa. Sin embargo, cuando las horas pasaron y Juana no regresó a casa esa noche, una inquietud creciente comenzó a apoderarse de ella. Intentó llamar al teléfono celular de su hija repetidamente, pero todas las llamadas iban directamente al buzón de voz. La preocupación se transformó en pánico cuando Juana no apareció al día siguiente. Carmen acudió inmediatamente a la policía local, pero los oficiales le dijeron que era común que los jóvenes de esa edad desaparecieran por unos días sin avisar. Le sugirieron esperar 48 horas antes de presentar una denuncia formal. Esta respuesta reflejaba la actitud generalizada de las autoridades mexicanas hacia los casos de personas desaparecidas en esa época, especialmente cuando involucraban a jóvenes adultos. Durante esos días de espera agonizante, Carmen comenzó su propia investigación informal. Revisó la habitación de Juana en busca de pistas y encontró un pequeño cuaderno donde su hija había anotado detalles sobre Diego. Había direcciones de correo electrónico, referencias a conversaciones e incluso menciones de un encuentro planeado en un hotel del centro de la ciudad. Cuando finalmente pudo presentar la denuncia formal, Carmen llevó consigo toda la información que había recopilado sobre Diego. Los investigadores, liderados por el detective Roberto Morales, comenzaron a tomar el caso más en serio al ver la evidencia de contacto prolongado con un extraño a través de Internet. En 2008, los delitos cibernéticos y los engaños en línea aún eran relativamente nuevos para las fuerzas policiales mexicanas. El detective Morales era un hombre experimentado de mediana edad que había trabajado en diversos casos de personas desaparecidas a lo largo de su carrera. Sin embargo, admitía que los casos que involucraban comunicación por Internet presentaban desafíos únicos. La tecnología estaba evolucionando más rápido que los protocolos policiales para manejar este tipo de investigaciones.
La investigación inicial se centró en rastrear las comunicaciones entre Juana y el supuesto Diego. Los investigadores descubrieron que las conversaciones se habían desarrollado principalmente a través de correo electrónico y salas de chat. Durante 3 años, desde 2005 hasta 2007, habían intercambiado cientos de mensajes. El contenido de estos mensajes revelaba una progresión gradual desde conversaciones casuales sobre música y estudios hasta discusiones más íntimas y personales. Lo que más preocupó a los investigadores fue la habilidad del supuesto Diego para mantener una personalidad consistente durante tanto tiempo. Sus mensajes mostraban conocimiento detallado sobre la cultura universitaria, la música popular de la época y las preocupaciones típicas de un joven de 19 años. Esto sugería que se trataba de alguien muy calculador y experimentado en este tipo de engaños. El detective Morales y su equipo también descubrieron que la cuenta de correo electrónico utilizada por Diego había sido creada específicamente para comunicarse con Juana. No había rastros de otras conversaciones o contactos, lo que indicaba un nivel de planificación premeditada. Los proveedores de servicios de Internet de la época tenían protocolos de privacidad menos estrictos, pero aún así resultaba difícil rastrear la verdadera identidad detrás de las cuentas anónimas. La familia de Juana cooperó completamente con la investigación, proporcionando acceso a la computadora personal de su hija y a todos los registros de comunicación que pudieron encontrar. Carmen se culpaba constantemente por no haber prestado más atención a las actividades en línea de su hija, pero los investigadores le aseguraron que el engaño había sido muy sofisticado. A medida que pasaban los días sin noticias de Juana, la búsqueda se intensificó. El detective Morales coordinó esfuerzos con diferentes hoteles del centro de Puebla, ya que el cuaderno de Juana contenía referencias a un encuentro planeado en un hotel céntrico. La investigación reveló que efectivamente se había hecho una reservación para el 24 de marzo de 2008 en el Hotel Colonial, un establecimiento de clase media ubicado en el corazón histórico de la ciudad. El Hotel Colonial era un edificio de 3 pisos con arquitectura típicamente mexicana, construido en los años 60 y renovado superficialmente en los 90. Tenía 45 habitaciones y era frecuentado tanto por turistas como por personas de negocios. El gerente del hotel, Rodrigo Vázquez, cooperó inmediatamente con la investigación al enterarse de la desaparición de una joven huésped. Los registros del hotel mostraban que la habitación 237 había sido reservada a nombre de Diego Ramírez para una noche. El pago se había hecho en efectivo el mismo día, lo cual era común en esa época pero complicaba el rastreo. El personal del hotel recordaba vagamente a una joven rubia que había llegado alrededor de las 6 de la tarde del 24 de marzo, preguntando por la habitación reservada bajo ese nombre. La recepcionista de turno esa tarde, María Elena Soto, recordaba específicamente a Juana porque llevaba un vestido muy llamativo, blanco con rayas rosadas. María Elena había notado que la joven parecía nerviosa y emocionada al mismo tiempo, como alguien que está a punto de conocer a una persona importante. Le había dado la llave de la habitación después de confirmar que estaba registrada como huésped autorizada. Según los testimonios del personal, Juana había esperado en la habitación durante varias horas. El servicio a la habitación había recibido una llamada alrededor de las 8 de la noche solicitando agua mineral y algunos aperitivos. La voz era definitivamente femenina y sonaba tranquila. Sin embargo, alrededor de las 10 de la noche, los huéspedes de las habitaciones vecinas reportaron haber escuchado ruidos extraños, aunque esto no se consideró inusual en un hotel urbano. El detective Morales ordenó un análisis forense completo de la habitación 237, pero para cuando se inició la investigación, ya habían transcurrido varios días y la habitación había sido ocupada por otros huéspedes. La evidencia física era mínima y contaminada. Los investigadores encontraron algunas fibras de tela que podrían haber pertenecido al vestido de Juana, pero no fue posible confirmarlo con certeza. La investigación del Hotel Colonial reveló inconsistencias preocupantes en los testimonios del personal. Mientras que la recepcionista recordaba claramente la llegada de Juana alrededor de las 6 de la tarde, otros empleados tenían recuerdos vagos o contradictorios sobre los eventos de esa noche. El conserje nocturno, Esteban Moreno, insistía en que había visto a la joven rubia salir del hotel alrededor de las 11 de la noche, aparentemente acompañada por un hombre mayor.
Sin embargo, la descripción que Esteban daba del hombre variaba cada vez que los investigadores lo entrevistaban. Primero describió a alguien de estatura media con cabello oscuro, luego cambió su versión diciendo que el hombre era más alto y canoso. Estas inconsistencias levantaron sospechas sobre la veracidad de su testimonio, pero también plantearon la posibilidad de que realmente hubiera visto algo pero estuviera confundido sobre los detalles. El detective Morales decidió ampliar la investigación para incluir a todos los huéspedes que se habían registrado en el hotel entre el 23 y el 25 de marzo. Esta tarea resultó más complicada de lo esperado, ya que muchos huéspedes habían pagado en efectivo y proporcionado información de contacto incompleta o falsa. De los registros disponibles, los investigadores identificaron a 23 personas que podrían haber estado en el hotel durante el periodo relevante. Entre estos huéspedes se encontraba un hombre registrado como Manuel Contreras, quien había ocupado la habitación 241, justo al lado de donde Juana había estado. Los registros mostraban que este huésped había llegado el 24 de marzo por la tarde y se había marchado el 25 de marzo muy temprano en la mañana. Sin embargo, cuando los investigadores intentaron contactar a Manuel Contreras usando la información proporcionada en el registro, descubrieron que tanto la dirección como el número telefónico eran falsos. Esta revelación fue particularmente significativa porque la habitación 241 compartía una pared delgada con la 237. Si algo violento había ocurrido en la habitación de Juana, es probable que el ocupante de la habitación contigua hubiera escuchado algo. El hecho de que este huésped hubiera proporcionado información falsa y desaparecido sin dejar rastro lo convertía en una persona de interés prioritaria para la investigación. Los investigadores también entrevistaron a la mucama que había limpiado la habitación 237 la mañana del 25 de marzo. Rosa Jiménez, una mujer de mediana edad que había trabajado en el hotel durante más de 10 años, recordaba que la habitación estaba inusualmente limpia cuando llegó a hacer el servicio. Normalmente, las habitaciones ocupadas por una noche mostraban signos obvios de uso: camas deshechas, toallas usadas, basura en los cestos. Sin embargo, la habitación 237 parecía haber sido cuidadosamente limpiada antes de su llegada. Un mes después de la desaparición de Juana, cuando la investigación parecía estancada, el detective Morales recibió una llamada inesperada del gerente del Hotel Colonial. Rodrigo Vázquez había recordado que el hotel tenía un sistema de cámaras de seguridad que grababa las áreas comunes, incluyendo el lobby y los pasillos principales. Las grabaciones se conservaban durante 30 días antes de ser sobrescritas, y justo estaban a punto de perder las imágenes del periodo relevante. El sistema de seguridad del hotel era básico para los estándares de 2008, 4 cámaras en blanco y negro con calidad de imagen limitada. Una cámara cubría la entrada principal, otra el lobby, una tercera el pasillo del segundo piso y la cuarta el área del estacionamiento trasero. Las grabaciones se almacenaban en un sistema digital simple que requería revisar manualmente horas de material para encontrar momentos específicos. El detective Morales y su equipo dedicaron varios días a revisar meticulosamente las grabaciones. Finalmente, encontraron las imágenes que confirmaban la llegada de Juana al hotel el 24 de marzo a las 6:17 de la tarde. La cámara del lobby la captó claramente: una joven rubia con vestido blanco y rayas rosadas, llevando un pequeño bolso y luciendo nerviosa pero expectativa. Su lenguaje corporal sugería que estaba emocionada por el encuentro que estaba a punto de tener. Las grabaciones también mostraron la llegada de Manuel Contreras aproximadamente una hora después, a las 7:23 de la tarde. La calidad de la imagen era limitada, pero se podía distinguir a un hombre de mediana edad, aparentemente de unos 40 años, con complexión robusta y cabello corto. Llevaba ropa casual oscura y una pequeña maleta de mano. Lo más significativo era que este hombre se dirigió directamente al elevador sin registrarse en recepción, sugiriendo que ya tenía una habitación reservada. Sin embargo, el descubrimiento más impactante llegó cuando revisaron las grabaciones de la mañana siguiente. A las 5:47 de la madrugada del 25 de marzo, las cámaras captaron al mismo hombre saliendo del hotel a través de la entrada trasera que daba al estacionamiento. Esta vez llevaba la misma maleta, pero parecía considerablemente más pesada basándose en la forma en que la cargaba. Caminaba con prisa y miraba constantemente hacia los lados,
mostrando un comportamiento obviamente sospechoso. La imagen más crucial vino cuando los investigadores examinaron cuadro por cuadro la secuencia del hombre saliendo con la maleta. En un momento específico, cuando pasaba bajo una luz del estacionamiento, se podía distinguir un pequeño pedazo de tela que sobresalía ligeramente de un lado de la maleta. Era claramente un fragmento de tela con un patrón de rayas, y aunque las grabaciones eran en blanco y negro, la textura y el diseño coincidían exactamente con el vestido que Juana llevaba el día de su desaparición. Cuando Carmen Herrera fue llamada a la estación de policía para revisar las grabaciones de seguridad, nadie la había preparado para el impacto emocional de lo que estaba a punto de ver. El detective Morales había advertido que las imágenes podrían ser perturbadoras, pero nada podría haber preparado a una madre para ver evidencia visual de lo que potencialmente había sido el último día de vida de su hija. Carmen reconoció inmediatamente el vestido de Juana en las grabaciones del 24 de marzo. Era el mismo vestido que había visto a su hija ponerse esa mañana, el que había comprado juntas el año anterior en una pequeña tienda del centro comercial. Ver a Juana caminando por el lobby del hotel, luciendo tan joven y vulnerable, fue devastador para Carmen. Pero fue al ver las imágenes del hombre saliendo con la maleta cuando el horror real se hizo evidente. El momento en que Carmen vio el fragmento de tela rayada sobresaliendo de la maleta fue cuando la realidad la golpeó con fuerza demoledora. Su mente hizo inmediatamente la conexión que los investigadores habían sospechado: esa tela pertenecía al vestido de su hija. Carmen se desplomó en la silla de la sala de interrogatorios, incapaz de procesar completamente la implicación de lo que estaba viendo. Su hija no solo había desaparecido, había sido víctima de algo horrible. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para la familia Herrera. El padre de Juana, quien había estado trabajando en Ciudad de México cuando ocurrió la desaparición, regresó inmediatamente a Puebla. Miguel Herrera era un hombre reservado que trabajaba en la industria de la construcción, y la noticia de que su hija podría haber sido asesinada lo devastó completamente. La pareja, que había estado casada durante 22 años, se encontró luchando no solo con el dolor de la pérdida, sino también con la culpa y las preguntas interminables sobre qué podrían haber hecho diferente. La comunidad local se movilizó para apoyar a la familia Herrera. Los vecinos organizaron búsquedas voluntarias, aunque a estas alturas todos sabían que las posibilidades de encontrar a Juana con vida eran prácticamente nulas. La historia comenzó a ganar atención mediática, especialmente porque representaba una de las primeras tragedias ampliamente reportadas en México relacionada con encuentros peligrosos originados en Internet. Los medios locales cubrieron extensamente el caso, pero con la tecnología y las prácticas periodísticas de 2008, la cobertura se limitó principalmente a periódicos locales y estaciones de radio. Las redes sociales aún no tenían la influencia que tendrían años después, por lo que la difusión de información dependía largely de métodos tradicionales. Esto significaba que, aunque la comunidad local estaba muy consciente del caso, la búsqueda del sospechoso se limitaba geográficamente. Carmen se convirtió en una defensora incansable de la justicia para su hija. A pesar de su dolor, trabajó estrechamente con los investigadores, proporcionando cualquier información que pudiera ser útil y presionando constantemente por avances en el caso. Su determinación se convirtió en una fuerza impulsora que mantuvo el caso activo incluso cuando otros casos más recientes comenzaron a desviar la atención de los recursos policiales. Con la evidencia de las cámaras de seguridad, la investigación tomó un nuevo rumbo. El detective Morales expandió la búsqueda más allá del ámbito local, coordinando con departamentos de policía en otras ciudades mexicanas para buscar casos similares. La descripción del sospechoso y su modus operandi, usar identidades falsas en Internet para atraer jóvenes a encuentros peligrosos, se distribuyó a través de las redes policiales disponibles en 2008. Los investigadores también trabajaron con expertos en tecnología para intentar rastrear el origen de las comunicaciones de correo electrónico. Esta tarea resultó ser extremadamente desafiante debido a las limitaciones técnicas de la época. Los protocolos de rastreo de IP eran menos sofisticados, y muchos proveedores de servicios de Internet tenían políticas de retención de datos más cortas. Además, el sospechoso había demostrado ser tecnológicamente astuto, posiblemente utilizando múltiples ubicaciones y métodos para ocultar su identidad real.
La investigación reveló que el patrón de comportamiento del sospechoso sugería experiencia previa. La manera meticulosa en que había construido la personalidad de Diego durante 3 años, manteniendo consistencia en los detalles mientras evitaba revelar información que pudiera identificarlo, indicaba que probablemente había cometido crímenes similares anteriormente. Esta realización llevó a los investigadores a revisar casos no resueltos de desapariciones de jóvenes en todo el país. Durante este proceso, encontraron al menos 3 casos en diferentes estados mexicanos que mostraban similitudes inquietantes. En Jalisco, una joven de 20 años había desaparecido en 2006 después de mencionar a su familia que iba a encontrarse con un amigo de Internet. En Veracruz, una estudiante universitaria de 19 años había desaparecido en circunstancias similares en 2007. En ambos casos, las familias mencionaron que las jóvenes habían estado comunicándose con hombres jóvenes conocidos a través de Internet durante periodos prolongados. Sin embargo, conectar estos casos resultó difícil debido a la falta de coordinación entre los diferentes departamentos de policía estatales en 2008. Cada jurisdicción manejaba sus casos de manera independiente, y no existía una base de datos nacional centralizada para casos de personas desaparecidas. Esta fragmentación del sistema de justicia criminal mexicano se convirtió en un obstáculo significativo para identificar patrones que podrían haber llevado a la captura más temprana del sospechoso. Los investigadores también exploraron la posibilidad de que el sospechoso fuera extranjero o tuviera conexiones internacionales. El nivel de sofisticación tecnológica y la naturaleza calculada de los crímenes sugerían posible experiencia en otros países donde este tipo de delitos cibernéticos podrían haber sido más comunes. Sin embargo, las limitaciones en la cooperación internacional para casos criminales hicieron que esta línea de investigación fuera particularmente desafiante de perseguir. 6 meses después de la desaparición de Juana, cuando el caso parecía haberse estancado nuevamente, una pista inesperada revitalizó la investigación. Un empleado de mantenimiento del Hotel Colonial, que había estado de vacaciones durante las semanas inmediatamente posteriores a la desaparición, se presentó voluntariamente con información que había estado perturbándolo desde su regreso al trabajo. Tomás Aguirre, el empleado de mantenimiento, reveló que había encontrado algo extraño en el área de drenaje del estacionamiento trasero del hotel a principios de abril, aproximadamente una semana después del incidente. Mientras realizaba trabajos rutinarios de limpieza, había descubierto restos de tela enganchados en una rejilla de drenaje. La tela tenía un patrón de rayas que le había parecido familiar, pero no había pensado mucho en ello hasta que vio las noticias sobre la desaparición de Juana y la descripción de su vestido. Tomás había guardado los fragmentos de tela, pensando que podrían ser importantes, pero no sabía a quién contactar. Su nivel de educación era limitado, y tenía cierta desconfianza hacia las autoridades, algo común entre las clases trabajadoras en México. Sin embargo, la persistente cobertura mediática del caso y la presión de su esposa finalmente lo convencieron de que debía hablar con la policía. Los análisis forenses de los fragmentos de tela confirmaron las sospechas, coincidían exactamente con el vestido que Juana había llevado el día de su desaparición. Más significativamente, las fibras mostraban evidencia de haber sido cortadas con una herramienta filosa y estaban contaminadas con sustancias que sugerían contacto con productos químicos de limpieza. Esta evidencia apoyaba la teoría de que el crimen había involucrado desmembramiento y un intento deliberado de destruir la evidencia. La ubicación donde se encontraron los fragmentos también proporcionó pistas importantes sobre los movimientos del perpetrador después del crimen. El área de drenaje estaba ubicada exactamente donde las cámaras de seguridad habían captado al sospechoso caminando con la maleta pesada. Esto sugería que había intentado deshacerse de evidencia incriminatoria antes de abandonar el hotel, pero no había tenido completamente éxito. Los investigadores expandieron su búsqueda a los sistemas de drenaje y alcantarillado del área circundante. Con la ayuda de trabajadores municipales y equipos especializados, comenzaron una búsqueda sistemática de cualquier evidencia adicional que el perpetrador pudiera haber intentado descartar. Este proceso fue largo y técnicamente desafiante, especialmente considerando que habían pasado varios meses desde el crimen. Durante esta búsqueda expandida, los investigadores descubrieron varios objetos que podrían estar relacionados con el caso.
Entre ellos se encontraba una pequeña sierra manual que había sido arrojada en un contenedor de basura aproximadamente a 3 calles del hotel. La sierra mostraba signos de haber sido limpiada recientemente, pero los análisis forenses detectaron rastros microscópicos de material biológico que coincidía con las características generales esperadas de los restos de la víctima. Con la acumulación de evidencia física y testimonial, los investigadores pudieron construir un perfil más completo del perpetrador. Consultaron con psicólogos forenses y expertos en comportamiento criminal para desarrollar una comprensión más profunda de la personalidad y motivaciones del sospechoso. Este perfil se convirtió en una herramienta crucial para enfocar la búsqueda y anticipar posibles futuros movimientos. El perfil sugería que el perpetrador era un hombre de mediana edad, probablemente entre 35 y 45 años, con inteligencia por encima del promedio y habilidades tecnológicas significativas para la época. Su capacidad de mantener una personalidad ficticia durante 3 años indicaba paciencia extrema y habilidades de manipulación psicológica sofisticadas. La naturaleza premeditada del crimen y los intentos de ocultar evidencia sugerían experiencia previa en actividades criminales. Los psicólogos forenses teorizaron que el perpetrador probablemente tenía dificultades para formar relaciones normales con mujeres de su edad, lo que lo llevaba a buscar víctimas más jóvenes y vulnerables a través de medios que le permitían crear una identidad falsa atractiva. El periodo prolongado de comunicación antes del encuentro físico sugería que disfrutaba del proceso de manipulación tanto como el acto criminal final. El perfil también indicaba que el perpetrador probablemente vivía solo o tenía un arreglo de vida que le proporcionaba privacidad significativa para planificar y ejecutar sus crímenes. Su familiaridad con hoteles y su capacidad de proporcionar información falsa convincente sugerían posible experiencia en viajes de negocios o una ocupación que requiriera movilidad frecuente. Los investigadores utilizaron este perfil para enfocar su búsqueda en ciertos tipos de ocupaciones y estilos de vida. Examinaron registros de empresas que requerían viajes frecuentes, profesionales independientes que trabajaban desde casa, y personas que habían mostrado patrones de comportamiento sospechoso en comunicaciones en línea. Sin embargo, las limitaciones tecnológicas de 2008 hicieron que este tipo de búsqueda fuera extremadamente laborintensiva. La distribución del perfil a través de las redes policiales y mediáticas generó varias pistas, aunque la mayoría resultaron ser falsas alarmas. El desafío era distinguir entre reportes genuinos de comportamiento sospechoso y la tendencia del público de sospechar de cualquier hombre de mediana edad que mostrara interés en tecnología o tuviera un estilo de vida solitario. A pesar de estos desafíos, el perfil eventualmente contribuyó a identificar un sospechoso prometedor. Un empleado de una empresa de software en Ciudad de México, que coincidía con muchos aspectos del perfil y tenía un historial de viajes frecuentes a Puebla, fue identificado como persona de interés. Sin embargo, después de una investigación exhaustiva, se determinó que tenía coartadas sólidas para las fechas relevantes. Después de más de un año de investigación intensiva, el caso de Juana Herrera llegó a una resolución parcial que, aunque no proporcionó justicia completa, sí ofreció algunas respuestas a su familia devastada. En enero de 2010, las autoridades recibieron información de un informante en el sistema penitenciario que cambiaría el curso de la investigación de manera definitiva. Un recluso en la prisión estatal, cumpliendo condena por delitos no relacionados, contactó a las autoridades con información sobre el caso de Juana. Héctor Villanueva, de 43 años, había sido arrestado 6 meses antes por fraude informático y otros delitos cibernéticos. Durante su tiempo en prisión, había sido confrontado por otros reclusos que habían visto la cobertura mediática del caso y notado similitudes con los métodos que Villanueva había usado en sus propios crímenes. Bajo presión y enfrentando posibles represalias de otros prisioneros, Villanueva finalmente confesó su participación en la desaparición y muerte de Juana. Su confesión proporcionó detalles que solo el perpetrador podría haber conocido, incluyendo la ubicación exacta donde había dispuesto de los restos de la joven y los métodos específicos que había usado para ocultar su identidad en línea. Villanueva reveló que había estado operando esta estafa durante casi 5 años, dirigiéndose específicamente a jóvenes vulnerables a través de personalidades falsas cuidadosamente construidas en Internet.
Confirmó que Juana no había sido su única víctima, y proporcionó información sobre al menos 4 casos adicionales en diferentes estados mexicanos. Su confesión explicó las similitudes que los investigadores habían notado entre varios casos no resueltos. Los restos de Juana nunca fueron recuperados completamente. Villanueva había dispuesto de ellos de una manera que hacía la recuperación prácticamente imposible después de tanto tiempo. Sin embargo, su confesión detallada proporcionó a la familia Herrera el cierre que habían estado buscando desesperadamente. Saber finalmente qué había pasado con su hija, aunque horrible, les permitió comenzar el proceso de duelo que había estado suspendido durante casi 2 años. Carmen Herrera se convirtió en una defensora nacional de la seguridad en Internet, trabajando con organizaciones educativas para crear programas de concientización sobre los peligros de los encuentros en línea. Su dolor se transformó en una misión para prevenir que otras familias experimentaran la misma tragedia. Su trabajo contribuyó significativamente al desarrollo de mejores protocolos de seguridad cibernética en México. El caso de Juana Herrera se convirtió en un caso de estudio importante para las fuerzas policiales mexicanas, demostrando la necesidad de mejor coordinación entre jurisdicciones y mejores recursos para investigar delitos cibernéticos. Aunque la justicia llegó tarde, el caso ayudó a establecer precedentes legales importantes y procedimientos mejorados para casos similares en el futuro. La memoria de Juana perdura no solo en el dolor de su familia, sino también en las vidas que su historia ayudó a salvar a través de una mayor concienciación sobre los peligros del Internet. Su caso marcó un punto de inflexión en la comprensión pública de los riesgos asociados con las comunicaciones en línea y la importancia de la vigilancia parental en la era digital. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!